Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Y hoy les vamos a hacer ver a ustedes cómo los medios de comunicación, incluidos los medios ecuatorianos, se han comportado de la manera más incorrecta, antiética, en lo que es el problema de la presencia de Rafael Correa en el Ecuador y su importancia y su trascendencia, y el problema de Venezuela. De manera visible, todos nos dimos cuenta, todos fuimos testigos que CNN, el presidente de Ecuador, todos los medios de Ecuador, la OEA, Donald Trump, Deutsche Welle, BBC, salieron a gritar a los cuatro vientos que cuando Estados Unidos trató de introducir una ayuda por un puente entre Colombia y Venezuela en el conflicto que vive ese país, y se quemó un container, se acusó de que ese container había sido quemado por la Guardia Bolivariana y que era Maduro el que lo quemó. Pero a diferencia de los medios ecuatorianos, que jamás investigan, que no dicen la verdad, que mienten, en Estados Unidos, el New York Times desmintió toda esa versión y presentó las pruebas ante el mundo de que había sido la gente del mismo Guaidó, que pretende ser el presidente, que se autoproclamó presidente de Venezuela. La peor gente había sido la gente de Guaidó, que quemó un container con el fin de que sobre Venezuela venga una guerra civil, que Estados Unidos con esa excusa tenga el permiso, y lo cogió Trump por los cuernos al toro y dijo: sí, mañana mismo, si es posible, vamos a invadir, no dejamos esa opción, porque aquí se ha cometido un acto de lesa humanidad. Y el que más gritaba es otro traidor de América Latina, un pobre servil, un cobarde, un parásito, era del socialismo del siglo XXI en Uruguay. El representante fue nombrado porque representaba la tendencia más progresista de América Latina, y pensamos que habíamos conquistado, igual que cuando se conquistó la presidencia del Ecuador con Lenín Moreno, con Almagro la OEA iba a ser otra cosa, y Almagro resultó ser, igual que Moreno, el más servil. Y es que nosotros, el continente latinoamericano, fuimos dominados mediante este sistema. Siempre hubo un traidor, siempre hubo una tribu que mataba a otra tribu, y los españoles solamente ponían las armas, mientras los latinos, los indígenas, ponían los muertos. Este sistema de conquista, que tuvo un éxito total en la conquista de América, que permitió que los sioux y los ponis se mataran, que permitió que los aztecas se mataran entre sí, que permitió que los que iban con Atahualpa y los que estaban con Huáscar se mataran entre sí, mientras los españoles solamente ponían ahí la caballería, las armas y todo para que entre los indios se maten, y a la final ellos se quedaban con el botín. Lo mismo se está haciendo en Venezuela. Se quiere que entre venezolanos se maten para quedarse con el botín petrolero, el botín minero de Venezuela y la posición geográfica, porque Venezuela es el país geográficamente mejor posicionado después de Colombia en toda Sudamérica. Y digo después de Colombia porque Colombia tiene salida al Pacífico y al Atlántico, pues es el único país de Sudamérica que tiene salida al Pacífico y al Atlántico, y por eso tiene ahí Estados Unidos todas sus bases militares, porque es el país geopolíticamente mejor ubicado en Sudamérica.
Pero la prensa ecuatoriana jamás desmintió, jamás dijo, nos equivocamos. El New York Times tenía la razón. No, se callaron. Hoy la prensa ecuatoriana no dice una palabra sobre los candidatos de Alianza País. Ni una palabra, ni una miserable sílaba. Todo es en secreto. Para todos hay, entre comillas, pero siempre van a la entrevista con el que ellos ya le dan por ganador de Guayaquil. La Cintia Vitelli del Partido Social Cristiano, que tiene todo amarrado con el diario El Universo y el diario La Razón y el diario Extra. Y en Quito, Paco Moncayo, que ya tiene todo amarrado con el diario El Comercio, con el diario La Hora. Esta es la mamotreta, esta es la jugada. En esto nos hallamos y en esto estamos viendo. La única resistencia que tenemos es esta resistencia y esta lucha de los internautas, de nosotros. Porque nosotros, los internautas, las personas, es decir, los individuos que tienen la capacidad de elegir por sí mismo en todo, y que se comunican a través del internet y que hasta dibujan su propia personalidad en Facebook, los que se identifican y que dicen quiénes son a través del internet y se dan a conocer, esos que ya no son ciudadanos, que son personas, somos los que estamos aquí al frente de esta lucha y cada uno de nosotros tenemos este recurso que es el internet para hacerle ver a la sociedad cómo se pretende la manipulación mediática, la guerra mediática, y no siquiera eso. Fueron de la guerra mediática a la guerra electromagnética, una nueva, o sea, por primera vez en el mundo se experimentó lo que es un ataque electromagnético. Nunca se pensó que eso iba a pasar. Ya lo sufrió Rusia. Cuando Rusia, en 1980, yo estuve pocos años después, en 1985, entró en una crisis y su vida económica dependía del petróleo, había comprado un sistema de computadoras, porque no tenía computadoras, a los Estados Unidos. Y gracias a ese sistema se podía controlar las presiones del oleoducto que iba desde Javarovsk hasta Europa, es decir, del Pacífico, cruzaba todo el Asia y llegaba hasta Europa. Ese oleoducto monstruoso de los rusos era controlado por computadoras norteamericanas. Y qué gracia, qué milagro, qué suceso. Estallaron los oleoductos. No se pudo controlar las presiones. Fallaron las computadoras. ¡Qué cosa más increíble! Fallaron las computadoras. Y Rusia se vino abajo en su economía tras la derrota, tras ser derrotado todavía más en Afganistán. Y ese fue el fin de la Unión Soviética. Ese fue parte del proceso que yo personalmente lo vi cuando estuve allá estudiando. Y me enteré de todos los pormenores de eso. Entonces, tenemos que tener conciencia de que el mismo New York Times, dentro de los mismos Estados Unidos, se practica el periodismo honesto. Pero aquí, el periodismo deshonesto ha encontrado en Quito, Guayaquil y Cuenca el nido. Y ese nido tiene que ser atacado después de estas elecciones. Tenemos que cambiar. Los medios de comunicación masivos ya no pueden ser simples propiedades de bancos y de banqueros y de ricos, sino que los medios de comunicación masivo tienen que ser parte de las universidades. Solo las universidades que forman periodistas, que forman expertos en la investigación periodística, son los que tienen que ser los que asumen la responsabilidad por lo que dice el periódico. Muchas gracias.